Muy buenos días, alumnos, ¿cómo están? Esperamos que estén todos muy bien. Gracias por acompañarnos en esta clase nuevamente. Ya nos falta poco para terminar el año lectivo, así que con más fuerzas que nunca a seguir, ¿sí? En este último tramo. Eh, por ahí es un poquito como más rápido todo, pero ustedes tienen materiales en el aula como para ir practicando. Nosotros le dimos en la última actividad muchos textos para que ustedes puedan hacer en sus casas. Si por ahí tienen a alguien que les pueda dictar, mucho mejor para practicar y para hacer como algo, una costumbre diaria, ¿sí? Entonces de esa forma van a poder fijar mejor todo lo que nosotros tratamos de enseñarles. Así que bueno, vamos a continuar con nuestras clases. Hoy vamos a ver prolongación de rasgos, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto reducción de rasgos en las clases anteriores? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es prolongar, ¿sí? Agrandar un poquito más el rasgo. En las clases anteriores con la reducción lo teníamos que poner a la mitad de su tamaño normal. Ahora lo que vamos a hacer es trazar un rasgo a la mitad más larga de su tamaño normal, ¿sí? O sea que va a ser un rasgo bastante grande que se va a diferenciar de los demás rasgos normales, ¿sí? Recuerden ustedes que el tamaño normal aproximado de cada rasgo es de 3 milímetros, entre 3 y 4 milímetros, no más de eso, ¿sí? Bueno, ahora lo van a hacer más grande, ¿sí? Como si fuera que tienen una doble longitud para poder diferenciar. ¿Y cómo vamos a saber cuándo tenemos que hacer prolongación de rasgos? Cuando nos encontramos palabras que tienen estas sílabas, fíjense, la sílaba T, acá Mauro, un poquito más arriba, ahí estamos. La sílaba TR vocal, la sílaba T vocal R y también en algunos casos la sílaba D vocal R. Y nosotros no es que vamos a prolongar estos rasgos o estas sílabas, lo que vamos a prolongar va a ser la sílaba que le antecede, la sílaba anterior a estos rasgos. Y de esa forma nos vamos a dar cuenta de que en esa palabra tenemos una sílaba que le sigue, que sería TR vocal o T vocal R o D vocal R. Ya con los ejemplos vamos a ir viendo y se van a dar cuenta. ¿Cuándo se prolongan? Cuando tenemos rasgos rectos, cuando terminan con ganchito N, ¿sí? Siempre que tengamos rasgos rectos, vamos a prolongar si es que en la palabra tiene ganchito N, ¿sí? Acá vamos a ver en los ejemplos, fíjense, se prolongan los rasgos rectos cuando terminan con ganchito N, ¿ven? Estos son los rasgos rectos, fíjense cómo lo voy a hacer bastante más grandes, ¿sí? Bastante más grande, que se note la diferencia, y lo voy a hacer de esta forma en los rasgos rectos, ¿sí? Ustedes ya saben las direcciones del ganchito N. Bien, y cuando tenemos rasgos curvos, siempre vamos a prolongar. Vamos a ver después en nuestro cuadro de que por ahí tenemos variantes, ¿sí? Pero como siempre les decimos, nosotros ante la duda y vamos a recurrir a nuestro cuadrito y vamos a mirar y ahí nos sacamos las dudas. Vamos a ver la aplicación de la prolongación, tanto en rasgos rectos como en rasgos curvos. Bien, y vamos a comenzar con el rasgo TR vocal, ¿sí? Este es un rasgo de sílaba doble. Ustedes se acuerdan que habíamos dado el año pasado, habíamos dado todo lo que tenía que ver con la sílaba simple, la sílaba doble, la sílaba directa.
Bueno, acá fíjense que en estenogramas de 2 rasgos y después tenemos al lado en estenogramas de más de 2 rasgos, ¿sí? ¿Cuándo vamos a reducir en estenogramas de 2 rasgos que contengan la sílaba TR vocal? Siempre, y fíjense en estos ejemplos, nutria, ¿sí? Nutria. Entonces, nutria corresponde dibujar en tercera posición, ¿sí? Vamos a ver acá, nutria, lo vamos a hacer. Y fíjense cómo nos va a ir quedando. Nutria, hacemos nu grande y la A al final. Nutria. Entonces, lo que yo voy a prolongar es el rasgo N, ¿sí? El que le antecede a esta sílaba, a la sílaba TR vocal. ¿Ven? Voy a prolongar el rasgo N vocal en tercera posición. Fíjense que ahí tenemos infiltra. Otro ejemplo. Vamos a hacer infiltra. ¿Y cómo nos va a quedar? De esta forma. Acá tenemos que comienza con la partícula in y tenemos que le sigue un rasgo curvo con ganchito L. Entonces vamos a hacer el puntito correspondiente in, fil. Lo que vamos a prolongar ahí es el rasgo fil, que es el que le antecede al rasgo tra. Ahí. Y ahí, en este caso, hago in, que es el puntito adherente, y hago fil, que tiene que ser un poco más grande que el rasgo normal. ¿Qué pasa ahí? Ahí no dibujo la sílaba tra, de eso se trata la prolongación. El rasgo tra no se traza. ¿Por qué? Porque ya está implícita en el rasgo fil, que hago un poco más grande que el rasgo normal, infil. Pero yo ahí tengo que saber que el rasgo que sigue o la sílaba que sigue es tra, ¿no? Por eso dice que se usa la prolongación en TR vocal. En este caso estamos haciendo los ejemplos de TR vocal, o sea, puede ser tra, tre, tri, tro, tru. Después tenemos metro, ahí van a ver metro, que es lo que se amplía. Se amplía la sílaba, el rasgo me. Tro ya está implícita en el rasgo me. Y hago me ampliado. En segunda, por supuesto. Me. Lo mismo con litro. Hago li prolongado. Pero al ver una prolongación, yo sé que ahí sigue TR vocal. Litro. Ustedes se van a dar cuenta, ¿por qué? Porque van a hacer este rasgo, la L vocal, lo van a prolongar, lo van a hacer el doble, el doble. Más largo, más ampliado. Fíjense que ahí tenemos estos ejemplos que estamos viendo en pantalla, en palabras, ¿sí? Que tienen 2 rasgos, y que son nutria, infiltra porque ustedes saben que las partículas no cuentan como sílaba. Por lo tanto, ahí infil sería una sílaba y tra sería la siguiente. Metro y litro. ¿Y qué pasa? Sí, Fátima, tiene que ser más alargado, un poquito más prolongado que el rasgo normal. ¿Sí? De eso se trata, por eso prolongación. Prolongar es trazar un rasgo una mitad más largo de su tamaño normal. ¿Y eso qué nos va a indicar? Que le sigue la sílaba no dibujada, o sea, la sílaba implícita, que pueden ser TR vocal, T vocal R o D vocal R. ¿Sí? El rasgo
tiene que ser una mitad más largo. Entonces, de esa forma nos damos cuenta nosotros. Fíjense que cuando teníamos reducción lo acortábamos a la mitad. Bueno, acá hacemos más grande, ¿sí? Tenemos que hacerlo sí o sí más grande para que se note esa prolongación, se note que esas sílabas que me faltan, que pueden ser estas que les nombramos recién, son las que van, las que le siguen a ese rasgo por prolongado. Tenemos ejemplos en estenogramas de más de 2 rasgos. Matrícula, fíjense que ahí en matrícula, ¿qué es lo que vamos a agrandar? La M con la A. El rasgo ma es el que agrandamos. Eso me va a indicar que le sigue tri. Y después hacemos de forma normal cula. La C con la U, la L con la A. Matrícula, fíjense que se nota la diferencia. Se nota, se tiene que notar la diferencia para que nosotros nos demos cuenta que el rasgo prolongado me indica que hay una sílaba implícita en esa palabra. En deletrea, fíjense que D hacemos normal y le es el rasgo, L vocal es el rasgo que prolongamos y ponemos la A al final, ¿sí? Se tiene que ver que el rasgo L vocal es mucho más grande que el rasgo normal de E, del comienzo. Vamos a escribir también esos ejemplos. Vamos a hacer matrícula para que ustedes vean el trazo. Matrícula. Y el rasgo que yo voy a prolongar es ma. Voy a hacer grande. Matri. Siempre digo matrícula. Digo de letre A. Y prolongo de letre A. Ustedes van nombrando en voz alta, como dice la profe Ani, y de esa forma se les va a ir quedando. Fíjense, vitrina. Ahí hago vitrina. Na normal. Vitrina. Vitrina, ¿sí? De letre A. Matrícula. ¿Ven? ¿Ven? Ego, escribo normal y la L con la A es lo que voy a prolongar. La. Eso me va a indicar que le sigue TR vocal. Ególatra. Bien. Acá tenemos la sílaba mixta T vocal R. ¿En qué caso vamos a prolongar? ¿Sí? Fíjense que dice la regla que cuando tenemos la sílaba T vocal R o la sílaba anterior no llevan 2 vocales, entonces sí voy a poder prolongar. Como en aceptar, por ejemplo, ahí tengo una sola vocal, aceptar. Entonces yo voy a poder prolongar. Va a ir en primera posición por la A. Fíjense que ahí tengo, voy a prolongar cuando tengo la... En la anterior fue TR vocal. Ahora estamos viendo T vocal R. Sí, ahí voy a hacer este rasgo, que es vocal S vocal, ampliado. Aceptar. Aceptar. Esta sílaba T vocal R es la que está implícita en el rasgo vocal S vocal, ¿sí? La P, ustedes saben, yo no la tengo en cuenta tampoco. Es como que escribo aceptar nada más. Entonces, aceptar, voy a escribir un rasgo prolongado, aceptar, aceptar. ¿Ven cómo me va a quedar? Un rasgo curvo, grueso, grande, y ahí va a decir aceptar. Acá está implícita la sílaba T vocal R. Pero, ¿qué pasa cuando nos encontramos con palabras que tienen sílaba T vocal R, pero le anteceden o le siguen 2 vocales?
entonces en ese caso no vamos a poder prolongar. Ahí voy a usar el ganchito R. ¿Por qué? Porque ahí me voy a encontrar con que aceitar son dos vocales. Entonces no voy a prolongar. Aceitar. Aceitar. Aceitar entonces, como tiene dos vocales, por más que termine con T vocal R, yo no voy a prolongar. ¿Mm? Porque le anteceden dos vocales. ¿Sí? Tenemos también la palabra juntar. Fíjense que ese es un estenograma de dos rasgos. De dos rasgos. Juntar. Es un rasgo recto y ¿qué pasa con ese rasgo recto? Tiene N, juntar. Entonces yo separo en sílabas jun, y le sigue la siguiente sílaba T vocal R y yo voy a poder prolongar, ¿sí? Entonces juntar me va a quedar el rasgo prolongado jun en tercera posición, ¿sí? Termina con ganchito N y ¿cuál es el que le sigue? T vocal E. Entonces voy a prolongar jun. Jun. Esto me indica a mí que, si yo lo hago grande, me indica que la T vocal R le sigue al rasgo J vocal con ganchito N. Lo mismo acá tenemos saltar, también es un rasgo de dos, es una palabra de dos sílabas, ¿sí? Yo separo en sílabas. ¿Y qué pasa con este? Este es un rasgo curvo, entonces siempre vamos a prolongar. Siempre vamos a prolongar los rasgos curvos, es lo que me dice la regla. O sea, lo Saltar. que ustedes tienen que tener en cuenta es que cuando se encuentren con TR vocal, T vocal R y D, vamos a ver D vocal R, en rasgos curvos, siempre tengo que prolongar. Por eso muestra ahí en el ejemplo, frecuentar, comprometer, permutar, relatar, limitar. Vieron que todos son las palabras las sílabas que le anteceden son rasgos curvos. Frecuentar, ahí en frecuentar lo que yo voy a prolongar es cuen. Cuen, y digo frecuentar, no dibujo tar. ¿Por qué? Porque eso es lo que tengo que prolongar, cuen. En comprometer lo que yo voy a prolongar es el rasgo me. Vieron que todos terminan con tar, ter, tar, tar, y siempre que sea un rasgo curvo el que le antecede, siempre tengo que prolongar. Acá tenemos palabras y ejemplos de más de tres, de más rasgos, ¿sí? Acá tenemos estenogramas de más de dos rasgos. Frecuentar, comprometer, permutar, relatar, limitar, ¿sí? Entonces yo voy a poder prolongar cuando tenga palabras de más de tres rasgos, como estos ejemplos. Vamos ahora con el caso de la sílaba implícita de vocal R. Cuando le antecede el rasgo vocal N y no existen dos vocales. Fíjense en los ejemplos que nos da andar, ahí tenemos vocal N, y le sigue la D vocal R. Vean que para la D vocal R yo tengo solamente estas prolongaciones. No voy a prolongar DR vocal, excepto algunas excepciones que vamos a ver más adelante, ¿sí? Lo que voy a sí poder prolongar es cuando tengo una palabra con vocal N antes de la D vocal R, que es una sílaba mixta, entonces ahí sí voy a poder prolongar. Andar,
extender, ahí tenemos elipse, encender, esas son palabras de 2 estenogramas. Encender, también tenemos la partícula en, entonces cuenta como una sola sílaba. Tenemos ahí circulito. Y después tenemos las palabras de más de 2 rasgos. Desprender, conmovedor y razonador. ¿Qué me dice esta regla? Que cuando me encuentro con, en la tercera sílaba, la sílaba de vocal R, voy a poder prolongar. Fíjense que ahí desprender está en la tercera sílaba, entonces yo voy a poder prolongar, ¿sí? Conmovedor voy a poder prolongar porque está en la tercera sílaba, la D, la vocal y la R. Lo mismo que razonador. Entonces, cuando tengamos este tipo de palabras, voy a hacer la prolongación. Fíjense que en desprender lo que voy a prolongar es el rasgo P, ¿sí? Y ahí tenemos superposición de ganchito R en desprender. ¿Se dan cuenta? Ahí lo que voy a prolongar es pren, es lo que yo prolongo. Hago pren, hago prolongado. Lo mismo para con, mo, hago normal. Con mo y vedor, D es el que yo voy a prolongar. La Porque B corta. termina con D, vocal R y es el tercer rasgo. Lo mismo para razonador. Hago raso, nador y prolongo el rasgo na. ¿Por qué? Porque termina con D vocal R. Bien, ahora nos vamos a encontrar con las variantes que les decíamos hoy. ¿Qué pasa cuando tenemos un rasgo inicial que contenga vocal S, o sea, sílaba inversa, más el rasgo T vocal R y TR vocal? ¿Qué pasa cuando nos encontramos con, entonces, con sílabas como estas? Y vamos a ver en el ejemplo. Cuando tenemos rasgo inicial más vocal S, rasgo inicial vocal S más T vocal R, vamos a usar la prolongación y ahí tenemos como ejemplo externo. Voy a prolongar ester, y el rasgo no va a estar normal, ¿sí? Porque la palabra comienza con vocal S, en este caso con X, pero suena como S, ¿sí? Puede ser estorbo, también puede ser un ejemplo estorbo. En este caso tenemos como ejemplo externo, pero hago externo. ¿Qué es lo que yo voy a prolongar? Mi rasgo es, y digo, externo, no. ¿Por qué? Porque con el rasgo inicial es vocal S, ¿sí? Comienza con as, es, is, os, us, y le sigue otar, ter, tir, tortur. Entonces tengo que prolongar. Estorbo, externo. Esos son ejemplos. Y ahora, ¿qué pasa si tenemos el rasgo inicial vocal S más la sílaba TR vocal? No vamos a prolongar, vamos a usar la elipse mayor. Por ejemplo, estreno, ¿sí? Estreno también comienza con vocal S, pero la sílaba que le sigue es TR vocal, ¿sí? Arriba teníamos T vocal R, acá tenemos TR vocal, entonces vamos a usar elipse mayor y estreno, fíjense que estreno vamos a escribir con elipse. No puedo prolongar. No me permite la palabra prolongar, ¿sí? Sí o sí ahí tiene que ser con elipse. ¿Por qué? Porque tengo una sílaba directa doble, en este caso TR vocal. Lo mismo acá, estorbo sí voy a poder prolongar, pero si yo tengo la palabra estribo. Estribo, claro, no voy a prolongar. Ahí voy a hacer con elipse. Estribo. ¿Ven? Acá también tengo T
vocal R. Y sí Sí, voy a poder puedo usar la prolongación. En cambio acá también tengo T, R vocal, pero no voy a poder usar, en este caso voy a utilizar elipses, ¿sí? ¿Por qué? Porque comienza con vocal S, ¿sí? Y le sigue el rasgo TR vocal. Entonces no voy a prolongar. Sí voy a prolongar cuando comienza con rasgo vocal y sigue la sílaba T vocal R, que sería la sílaba mixta. ¿Se entiende? Entonces, ahí esos son los ejemplos. Cuando tenemos palabras que comiencen con vocal S y que sigan cualquiera de estas sílabas. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos palabras que comienzan con vocal N más el rasgo T vocal R o el rasgo TR vocal? Fíjense que cuando tenemos vocal N más T vocal R, voy a poder usar prolongación, como por ejemplo la palabra internado, y ahí vamos a ver una terminación que todavía no dimos, pero que en nado, nido, nidad, la voy a representar con una rayita oblicua, como se ve ahí en el dibujo, separada del rasgo. Voy a hacer inter, grande, inter, y la terminación nado, ¿sí? Ahí voy a poder usar prolongación. Y para guía les vamos a decir de que con todas las palabras que empiecen con inter, ustedes van a poder usar prolongación. En cambio, ¿qué pasa cuando la palabra comienza con vocal N y le sigue TR vocal? Como entrenado. Ahí no voy a poder usar prolongación, pero sí voy a usar ampliación de ganchitos, ¿sí? Entre, escribo entre y hago nado, también la rayita oblicua, como vemos ahí, ¿sí? Gruesa, ¿qué significa nado? Que eso vamos a dar ahora cuando demos terminaciones. Cuando demos terminaciones. Entonces, ¿qué es lo que me interlínea, por ejemplo? Vamos a hacer un ejemplo con interlínea. Acá tenemos ya vocal N, vocal N, interlínea. Fíjense que voy a prolongar esta sílaba y la voy a hacer grande, inter. Ahí dice inter. Y línea escribo normal. Inter, línea. Interlínea. ¿Sí? Todas las palabras que ustedes escuchen que comience con inter, sí voy a utilizar la prolongación. Sin embargo, cuando comienza con entre, voy a usar ampliación. Inter, siempre prolongo. Entre, no prolongo. Por ejemplo, internacional, intercambio, intercadencia. Eso sí voy a prolongar. Pero cuando me encuentre con palabras que comiencen con entre, no voy a prolongar. Voy a usar ampliación de ganchos en esos casos, ¿sí? Inter, prolongo, entre, no prolongo. Fíjense, vamos a hacer otro ejemplo, a ver. Intercambio, Este cuadrito es muy importante que ustedes lo tengan, ¿sí? Fíjense si yo escribo la palabra estar, por ejemplo. ¿Cómo creen ustedes que vamos a que según la regla y mirando ese cuadrito un poquito más arriba? Estar. Mauricio, ¿voy a prolongar o no estar? Sí. Sí, voy a prolongar. ¿Y porque extra? No. No. O sea, estar sí voy a prolongar porque comienza con vocal S y termina con T vocal R. ¿Sí? Termina con una sílaba mixta, tar. Y extra
comienza con E, con S sería en este caso, o vocal S, y termina con TR vocal. Entonces no voy a usar la prolongación, ¿se entiende? Uso la prolongación cuando es mixta, estar y extra no. Bien. Esto es cuando la palabra comienza con Sí. vocal S o con vocal N. Y yo tengo las sílabas estas que nombramos recién y que ustedes ven en la flechita, que son las sílabas que hoy nosotros estamos incorporando para poder realizar la prolongación. Entonces, estas son variantes de la prolongación. ¿Y qué va a pasar ahora sí un poquito más abajo cuando tenemos la palabra en plural o derivados? Quiere decir cuando termina, por ejemplo, con vocal, que tenemos que hacerle un pequeño escape. Fíjense que lo que hacemos es, como hacíamos en los rasgos reducidos, colocarle el circulito al final. Domadores, vamos a hacer do normal, M, vocal A es la que vamos a prolongar, ¿sí? Porque ahí tenemos dor, el que le sigue es dor, y está en plural, ¿sí? Entonces vamos a ponerle el circulito. Vamos a hacerlo acá para que ustedes entiendan. Vamos a hacer domador, domador y vamos a hacer domadores, ¿sí? Domador y domadores, el plural. Fíjense que domador, yo voy a hacer do, normal, mador. Repito, digo do, mador. Y acá do, domadores. madores. Y le agrego simplemente el circulito, ¿sí? Divertirse. Divertirse le agrego al final el circulito con el escape porque termina con vocal. En letras, hago letras, letra sin circulito y letras en plural le agrego el circulito. Filtraces, fíjense, en segunda posición, ahí está implícita la sílaba TR vocal en la F con el ganchito L, fil, por eso lo hago grande. Fíjense cómo vamos a escribir filtraces, ahí tengo, al final, ¿qué tengo? Círculo mayor, un círculo más grande que el circulito. También lo voy a colocar al final. Redentores. Fíjense que redentor voy a hacer con el rasgo ampliado, termina con N. Y redentores le agrego el circulito simplemente, ¿sí? Redentor yo voy a hacer así. Re, normal, dentor. Fíjense cómo voy a escribir redentor. ¿Ven? Redentor. ¿Y redentores qué hago? Le agrego el circulito al final. Lo mismo litros, litro voy a escribir sin circulito y litros le agrego el circulito. Ahora que vamos a ver también unas reglas de ¿sí? Profe, en redentores la N se omite. ¿Cuál? La N. La N queda se omite porque queda superpuesta por el circulito. Ahí hay superposición. Por ejemplo, seguimos, dice, reglas de perfeccionamiento. Si levantamos un poquito, Mauro, dice, no, para abajo, perdón. Para diferenciar los términos contra y contar, el primero se traza con prolongación y el segundo con prefijo, al igual que sus derivados. ¿Sí? Fíjense, contra vamos a utilizar prolongación y vamos a escribir con largo, bien prolongado. Y contar usamos prefijo con y ganchito R. Estos son excepciones, ¿sí? Se les llama reglas de perfeccionamiento, pero en realidad, fíjense, es para que ustedes anoten y tengan en cuenta esta excepción. Contra, fíjense que contrario, por ejemplo, yo voy a escribir contrario, contrario, y voy a hacer contrario. ¿Ven? Contrario.
Por eso dice sus derivados, ¿sí? Entonces tengan en cuenta. Y también tenemos excepciones en los nombres propios, como un poquito más abajo, Mauro, Londres, Alejandro y sus derivados. En estos casos sí vamos a también a trazar la prolongación. Londres, fíjense que ahí que tenemos la D, R vocal. Y si nosotros miramos nuestro cuadrito al comienzo, se van a dar cuenta que no tenemos ahí D, R vocal, tenemos D vocal R, ¿sí? Por eso son excepciones. Londres, Alejandro, Alejandría, Alejandrina, Alejandrito. Alejandrito, son todas palabras donde yo sí voy a poder usar la prolongación, ¿sí? Y las abreviaturas que vamos a incorporar a nuestro cuadernito, mientras tanto, tan chiquitito, mientras tan, ven que ahí es que se note el ganchito N, mientras tan, en contra, y ahí tenemos, como veíamos en el ejemplo anterior, de la palabra contra, con ampliado, con prolongado, y en normal. Otra de las palabras que va a entrar también como abreviatura y que no, que vamos a tomarlo, que vamos a anotar, vender y consumidor, son dos palabras que las vamos a escribir de esta forma. En esas palabras, Londres, Alejandro, Alejandría y sus derivados, esas son las únicas palabras donde voy a utilizar la prolongación, ¿sí? No voy a usar la prolongación cuando me encuentre con DR vocal, porque solamente voy a ampliar cuando me encuentre con D vocal R. ¿Sí? Dar, der, dir, dor, du. ¿Sí? Solamente cuando me encuentre con D vocal R, porque la prolongación se usa y se utiliza cuando tengo TR vocal, T vocal R y D vocal R. Solamente en esos tres casos. Esto es una excepción que termina en dra, dre, dri, dro, dru, en dre, dro, dría, que es Londres, Alejandro, Alejandría y sus derivados. Y tenemos las abreviaturas, mientras tanto, en contra, vender y consumidor. Bien, eso anótenlo y acá vamos a ver otro ejemplo donde también podemos hacer una demostración comparativa, así como les decíamos hoy, entre, inter, entre es ampliación de gancho, inter, prolongación. Estreno y externo. Estreno uso elipse, externo uso ampliación, uso prolongación, perdón. En centro voy a usar prolongación, pero en sentir, fíjense, en centro voy a usar ampliación de ganchito y en sentir voy a usar amplias. ¿Ven? Sentir voy a hacer grande así. Sentir, ya está implícita este rasgo en el rasgo S vocal N. Y sentir en segunda posición, yo voy a hacer de esta forma. Pero Acá, tengan en cuenta que ahí comienza con S vocal, sentir, para que vean la diferencia entre centro y sentir. acá lo que tengo es anteposición de círculo, ¿sí? ¿Ven? Centro, ¿cómo voy a escribir? También tengo TR acá, TR vocal. También tengo TR vocal y acá también tengo T vocal R. T vocal R. ¿Ven la diferencia? ¿Ven la diferencia de las palabras? Yo lo que voy a hacer es mirar mi cuadrito y voy a ver entonces cómo tengo que escribir. Por ejemplo, si yo tengo la palabra estandarte, ¿cómo creen ustedes que vamos a escribir? Estandarte. En este voy a usar prolongación
en estandarte, tengo que comienza la palabra con vocal S, ¿sí? ¿Qué tengo también acá? ¿Qué tengo? ¿Qué es esto? Elipse. Elipse. ¿Y qué tengo acá? De vocal R. Entonces, voy a hacerlo. Están en primera posición, por la A, están, estandarte. ¿Ven? Voy a prolongar an. Estandarte. Estandarte. Uso la elipse y también, fíjense que en esta palabra tengo prolongación, ¿ven? Comienza con una elipse y tengo acá prolongación de D vocal R. ¿Se dan cuenta? Trascender, prescindir, ascender, desandar. Todo eso voy a prolongar. Trascender. A ver, vamos a hacer estos ejemplos Descender. juntos, que son más. Evitar. Voy a prolongar. Ahí voy a prolongar, sí, porque termina con TR vocal. Y es un rasgo curvo. Claro, ustedes sigan las reglas. Evitar. Como Voy es a un prolongar. rasgo curvo, siempre voy a prolongar cuando termine con T vocal R. Altar. Saltar, altar. Emitir. 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 Néctar es un solo rasgo. Prolongado. Néctar. Juntar, hago jun, prolongado. Votar, hago prolongado. ¿Sí? Interno. ¿Acá qué pasa con interno? ¿Cómo comienza la palabra? Se Con prolonga. inter. Con inter. Entonces, vamos a prolongar. Comienza con inter. Y tenemos que la regla nos dice que cuando tenemos T vocal R, voy a usar prolongación. Entonces ahí dice inter. Y no hago normal. ¿Ven? Permutar. Per hago normal. ¿Y cuál voy a ampliar? Mutar. ¿Sí? Per, normal, mutar. Alternar. ¿Cuál voy a ampliar? ¿Qué les parece? Al. Al. Alter, dice ahí. Nar. Alternar. Alternar. ¿Sí? Advertir. Voy a hacer. La A voy a hacer gruesa por la D, por la consonante D, y voy a hacer vertir. Advertir. Advertir. ¿Ven? Vamos a seguir con ejemplos. Acá tenemos TR vocal. Vientre. ¿Cómo voy a hacer vientre? Bien. Con B corta. Vientre. ¿Ven? Vientre. Acá dice vientre. Yo lo que hago es, esta sílaba queda implícita y este es el rasgo, el que me antecede, el que voy a ampliar. Mientras, hago mientras, me va a quedar así. Mientras, ¿ven? Mientras tanto, ¿recuerdan cómo era? Mientras tanto. La abreviatura que vimos recién. Mientras tanto. Nitro es ni nada más. ¿Ven? Esto yo ya no lo escribo, amplío, prolongo la N, nitro. Prolongo
voy a hacer dentro, si yo hago la palabra, ahí está la palabra adentro, y si hago dentro, también voy a ampliar dentro. Solo, ahí es adentro, después tengo dentro también. Contra, contrario, también voy a ampliar. bien. Son todas palabras que terminan con, perdón, que llevan, ¿sí? La TR vocal, ¿sí? Se van a encontrar con todos. Estamos viendo que tengan TR vocal, o T vocal R, o D vocal R. Solo en esos tres casos, ¿sí? Geometría, ¿cómo van a escribir geometría? ¿Cómo van a escribir? Geometría, G normal. ¿Y cuál voy a ampliar? La M, metría. ¿Qué me dice ahí geometría? Que sí o sí tengo que prolongar. ¿Por qué? Porque el rasgo que le antecede a tri es un rasgo curvo. Siempre tengo que prolongar cuando le antecede un rasgo curvo a la sílaba TR vocal. ¿Ven? Me va a quedar así. Por ejemplo, si yo escribo mitre, que también es los nombres, fíjense, vamos a escribir Walter, vamos a escribir mitre, otro nombre que Esther, Esther. Estas son excepciones donde yo voy a usar prolongación de rasgo. Y mitre, voy a escribir mitre, de esta forma, mitre. Walter, y fíjense que vamos a utilizar este rasgo W que nunca lo usamos. ¿Y cómo voy a hacer? Walter. Ahí dice Wal, al hacerlo grande, sé que le sigue la sílaba T vocal R. Y Walter, voy a escribir así, con el rasgo prolongado Wal. Esther voy a escribir simplemente es. ¿Ven? Esther. ¿Sí? Por ejemplo, otra palabra, preguntarse. Vamos a escribir. ¿Cómo escribirían preguntarse? Vamos a preguntarnos cómo escribiríamos preguntarse. Preguntarse. ¿Cómo vamos a hacer? Pre-normal. Pre-normal. Untar. Sí. Prenormal. Untar. Sí. Superposición de circulito, de ganchito R. ¿Sí? Promotor. Este es fácil. A ver cómo hacen promotor. Hago Motor. militar, por ejemplo, otra palabra, militar. Hago militar. ¿Ven? Esto es lo que yo no escribo, no lo represento porque queda implícita en ¿cuál? En la sílaba que le antecede, en la sílaba anterior. ¿Y cómo me doy cuenta de que le sigue estos rasgos? Porque prolongo esos rasgos que le anteceden. Por ejemplo, inventor, voy a hacer inventor. Ven es el que voy a prolongar. Normal. Ventor. Y si es Inventor. inventores, Le agrego la S. Inventores. Redentor, también redentor. Voy a hacer den es el que voy a prolongar. Y si es redentores, le agrego el circulito. Servidor. ¿Cómo vamos a escribir servidor? Servidor. Vamos a hacer ser normal. Vidor es el que vamos a prolongar. Ser normal, vidor. ¿Ven? Acá prolongamos
vocal R, ¿sí? Está en la tercera sílaba. Vamos a hacer, por ejemplo, ascender. ¿Les parece que ascender? Ascender. ¿Qué pasa ahí con el rasgo? Está también en la tercera sílaba. Entonces, ¿cómo voy a escribir ascender? Voy a hacer as normal, as. ¿Se acuerdan la regla del circulito medial? Sender. Ascender. Ascender. ¿Ven? Entender. ¿Cómo voy a escribir entender? Entender. Voy a hacer en normal y ¿qué voy a prolongar? Ten. En hago normal. Porque ahí me sigue de vocal R. Acá me sigue de. Entonces yo lo que voy a prolongar es la T con el ganchito N. ¿Sí? Gobernador. Vamos a escribir gobernador y después vamos a hacer, en lo que nos queda de tiempo, un dictadito. ¿Sí? Vamos a escribir gobernador. ¿Cómo vamos a hacer gobernador? Go normal, ver normal. ¿Y cuál es el que vamos a prolongar? Na. ¿Ven? Gobernador. 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 ¿Ven? Así es como tienen que ir. Porque termina con dor. Por ejemplo, si yo escribo gobernar. Gobernar. Ahí no tengo que hacer ampliación de nada. No. Gobernar me queda así. No. Sin embargo, gobernador, sí, porque termina con D, vocal, R. Gobernar es acá. Si Gobernar. yo digo gobernadora, tampoco. Gobernar, gobernador. Si yo digo gobernadora, no voy a utilizar la prolongación. Tiene que terminar con D vocal, dar, ver, dir, dor, dur, para que yo tenga que ampliar. Bien, vamos a hacer un pequeño dictadito a ver si pueden aplicar en ese dictado, con esas oraciones, alguna prolongación. Y terminamos nuestra clase. Vamos a empezar. Primera oración. No puedo aceptar que quieras aceitar el mecanismo del elevador que has de patentar. Les leo completa la oración. No puedo aceptar que quieras aceitar el mecanismo del elevador que has de patentar. A ver, cuéntenme ahí ustedes qué prolongaciones encontraron. No puedo aceptar. Aceptar voy a prolongar. Y aceitar no voy a prolongar, ¿sí? Aceptar sí, aceitar tiene dos vocales. Entonces voy a utilizar el ganchito R. El mecanismo, ¿se acuerdan qué mecanismo, cómo teníamos que escribir? Mecanismo. ¿Recuerdan? Que el circulito me quedaba en esta sílaba. Mecanismo del elevador, ¿cómo escribieron? Se prolonga. Elevador. Elevador. Elevador es el que voy a buscar, ¿sí?
elevador. ¿Sí? ¿Ven? Voy a hacer L normal y vador prolongo. Que tengo ahí un rasgo curvo el de la nariz. ¿Qué as? Dice as, escriban as, así se escribe y tienen que hacer este rasgo del verbo hacer, as. Repatentar, patentar, ¿cómo escribieron? Se prolonga. Con ¿Cómo? prolongación. ¿Y cómo lo te voy a hicieron? prolongar ahí? La T. Pa normal y tentar. Digo, ¿Ven? patentar. Patentar. ¿Ven? Me va a quedar así. Entonces tengo 3 prolongaciones. Aceptar, elevador y patentar. Aceitar no, ¿eh? ¿Estamos? Para que ustedes noten la diferencia. ¿Mm? De cuándo se prolonga y cuándo no. Ahora vamos con la segunda oración. Vamos con la segunda oración. La madre acaba de reprender a su niño por intentar encender un cigarrillo con un filtro. La madre acaba de reprender. La madre acaba de reprender a su niño por intentar encender un cigarrillo con un filtro. Esa es la oración. ¿Dónde ampliaron ahí ustedes? ¿Qué palabra ampliaron en esa? Reprender. Reprender. Intentar. Muy bien. Encender. Encender. Y filtrar. Y filtro. ¿Mm? Filtro. Y filtro. Bien. Me quedó Entonces, ahí. ¿Y así si fuera tiene- filtrar, profe? filtrar. Acá no. Sí. La palabra es filtro acá. Sí. Y si fuera filtrar, Filtrar, dice ella así. Filtrar. No. Filtrar. Filtrar. Filtro es con prolongación. Filtro ya no, porque filtrar no. filtrar ya termina con ganchito. ¿Mm? Filtro, sí, filtro es con prolongación. Fíjense, la madre acaba de reprender a su niño por intentar encender un cigarrillo con un filtro. Filtro y reprender. Fíjense, estas 4 palabras son con prolongación. Muy bien. Mañana vamos a seguir con más dictados, ¿sí? Parece como complicado, pero en realidad si ustedes practican, como siempre les decimos, va a salir, va a salir. Así que bueno, los esperamos mañana a los que pueden y a los que no, por favor, practiquen también en sus casas. Nos vemos, Dios mediante, mañana o la semana que viene. Gracias por acompañarnos. Chau, chau.